¿Puede una traición entre vecinos desencadenar la próxima gran guerra en África? En África Occidental, la tensión ha alcanzado un nivel nunca visto. Costa de Marfil ya no es un vecino pacífico para Burkina Faso. El capitán Ibrahim Traoré lo ha dicho sin rodeos, acusando públicamente al gobierno de Alassane Ouattara de proteger y alimentar a los enemigos de Burkina Faso, justo al otro lado de la frontera. Según Traoré, los grupos que intentan desestabilizar el Sahel encuentran refugio y apoyo en territorio marfileño, mientras militares y espías actúan desde allí como si fuera una base secreta. ¿Por qué un país hermano se convertiría en el principal peligro para su vecino? La respuesta es inquietante. Francia, debilitada y humillada tras ser expulsada del Sahel, ya no utiliza soldados extranjeros, sino gobiernos africanos aliados para recuperar el control perdido. Ahora, París opera desde Abiyán y Yamoussoukro, utilizando a Costa de Marfil como su gran plataforma para atacar la nueva unidad de los pueblos africanos. El riesgo es inmenso. Si la región ignora lo que está sucediendo entre Burkina Faso y Costa de Marfil, la guerra y la desestabilización pueden expandirse rápidamente por todo el oeste africano, amenazando la soberanía y el futuro de millones de personas. Esta es una batalla de manipulación, traición y poder, que podría redibujar el mapa entero del Sahel. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de ruptura y qué intereses están realmente en juego? Retrocedamos y entendamos el contexto. Para comprender por qué la relación entre estos dos países se ha vuelto tan explosiva, debemos mirar atrás en la historia reciente y descubrir qué fuerzas ocultas han transformado a vecinos en posibles enemigos. No siempre fue así. ¿Qué cambió en la relación entre Burkina Faso, Costa de Marfil y Francia? Durante muchas décadas, Francia controló el Sahel mediante una poderosa presencia militar y un dominio absoluto sobre la economía y los recursos naturales de la región. Su influencia moldeó las fronteras, los gobiernos y hasta el destino de estos países africanos. Pero todo cambió cuando el joven capitán Ibrahim Traoré llegó al poder en Burkina Faso. En un giro audaz, Traoré expulsó a las tropas francesas, rompió contratos millonarios en oro y uranio, y acercó a su país a Rusia, buscando una nueva independencia para el Sahel. Esta decisión marcó un antes y un después en toda África Occidental. Mientras tanto, en Costa de Marfil, el presidente Alassane Ouattara tomó un camino opuesto. Ouattara se consolidó como el principal aliado de Francia en la región, recibiendo apoyo político, económico y militar. Gracias a este respaldo, logró modificar la Constitución y perpetuarse en el poder mucho más allá de lo permitido por la ley. La decisión de Traoré tuvo consecuencias inmediatas para Francia. Desde su expulsión, el país europeo ha perdido cientos de miles de millones en ingresos por oro y uranio, debilitando aún más una economía ya golpeada por crisis internas y protestas sociales. Ahora, Francia busca desesperadamente recuperar su influencia y sus recursos perdidos en el Sahel. El Sahel, una franja estratégica en el corazón de África, se ha convertido en el nuevo campo de batalla global. Aquí no solo se decide el control de los recursos naturales, sino también la soberanía política de toda la región. Lo que está en juego es el futuro de África Occidental y su libertad frente a las antiguas potencias coloniales. Este delicado equilibrio se rompe cuando la guerra deja de ser convencional y se traslada a la guerra sucia del espionaje y la desinformación. Justo cuando parecía que la tensión no podía aumentar, la lucha se traslada a las sombras. Ahora veremos cómo Francia y sus aliados usan el espionaje, la manipulación y las redes secretas para intentar doblegar a Burkina Faso. La guerra ya no se libra con tanques ni misiles. Ahora se lucha en las sombras, en el terreno invisible donde todo es manipulación y traición. Burkina Faso ha denunciado públicamente una realidad inquietante. Existen campamentos terroristas en Costa de Marfil, financiados y protegidos bajo la mirada atenta de las autoridades marfileñas. Estos campamentos no están escondidos en la selva, sino integrados en las ciudades, con recursos, protección y respaldo logístico. No son simples refugios,
son verdaderos centros de operaciones diseñados para desestabilizar la región del Sahel. Detrás de estos movimientos, la mano de Francia es imposible de ocultar. Tras ser expulsada militarmente de Burkina Faso, Mali y Níger, Francia ha desplazado sus operaciones a Costa de Marfil, con Abiyán como nueva capital encubierta. Desde allí, se organizan vuelos militares, se despliega espionaje de alta tecnología y se coordina el entrenamiento secreto de rebeldes, todo bajo una fachada de colaboración internacional contra el terrorismo. Esta estrategia tiene nombre: Operación Espejismo. Francia ya no necesita soldados en el terreno, porque su mejor arma es la manipulación, el dinero y el miedo. Con enormes sumas, financian grupos civiles falsos, organizan campañas en redes sociales y compran periodistas dispuestos a distorsionar la realidad. El objetivo es sembrar caos interno en Burkina Faso, enfrentar al pueblo contra su propio gobierno y debilitar cualquier intento de unidad africana. Por cada paso hacia la independencia, surge una nueva campaña de desinformación. Se manufacturan movimientos civiles que simulan protestas legítimas, pero en realidad solo buscan justificar la intervención extranjera. Todo se cuida al detalle. Desde videos virales manipulados hasta informes internacionales falsificados. El costo humano de estas operaciones encubiertas es devastador. El asesinato de patriotas como Alino Faso, cuya muerte jamás fue esclarecida, solo evidencia hasta dónde están dispuestos a llegar los que orquestan esta guerra en la sombra. Cada voz crítica, cada figura que defiende la soberanía de Burkina Faso, se convierte en objetivo de esta maquinaria internacional. El riesgo no puede ser subestimado. Si esta guerra híbrida triunfa, África Occidental perderá su oportunidad histórica de construir una verdadera independencia y forjar su unidad. El futuro político de la región, sus recursos naturales e incluso la estabilidad global están en juego. Este no es solo un conflicto entre países, es una batalla por el alma de África. Pero el escenario se complica aún más cuando otras potencias internacionales entran en juego, elevando el riesgo de que este conflicto local se transforme en una amenaza global. ¿Qué pasará si Occidente empuja demasiado fuerte en el Sahel? Esta es la pregunta que hoy mantiene en vilo no solo a la región, sino al mundo entero. Las líneas entre política, economía y guerra se están desdibujando peligrosamente en África Occidental. Burkina Faso y la Alianza del Sahel han salido fortalecidos de todas las crisis, mostrando una cohesión inédita. El liderazgo de Ibrahim Traoré ha sobrevivido a más de 40 intentos de atentado, y cada ataque frustrado no ha hecho más que solidificar la determinación del nuevo movimiento panafricano. Pero este no es un triunfo solitario. Rusia y China se han convertido en aliados estratégicos, ofreciendo respaldo militar, político y diplomático en todos los frentes. El mensaje de Moscú y Pekín es claro. Cualquier agresión extranjera contra sus socios africanos podría detonar un conflicto de dimensiones imprevisibles. Una escalada no solo amenazaría la estabilidad regional, sino que podría arrastrar a potencias globales a un enfrentamiento abierto, alterando el equilibrio de poder del siglo XXI. No se trata solo de proteger recursos o gobiernos, sino de redefinir el mapa geopolítico del planeta. En las calles y aldeas del Sahel, la gente está más unida y vigilante que nunca. La experiencia de traiciones y asedios externos ha forjado una conciencia colectiva. La unidad es ahora el mayor escudo del pueblo. Nadie subestima ya la capacidad de resistencia de una sociedad que ha demostrado, una y otra vez, que no acepta tutelas ni amenazas, vengan de donde vengan. Mientras tanto, en Costa de Marfil, la presencia francesa comienza a desvanecerse. La influencia de París, que alguna vez fue dominante, pierde fuerza a medida que más africanos despiertan ante la realidad de la manipulación externa. La región observa, aprende y se organiza, consciente de que el futuro se juega hoy, no mañana. Si las tensiones se desbordan, el riesgo es monumental. Una guerra internacional que impactaría los mercados y las rutas energéticas, redefiniendo para siempre la relación entre África y el resto del mundo. Si la guerra ya no es solo política o económica,
¿Qué lecciones debemos extraer para el futuro de África? Analicemos cómo las nuevas alianzas y la vigilancia popular están reescribiendo la historia del continente. ¿Qué tiene que aprender África de este nuevo tipo de guerra, donde las balas no siempre son disparadas, pero la soberanía está en juego cada día? La primera lección es clara. La independencia y la unidad africanas son más poderosas que cualquier sanción, presión o manipulación extranjera. Cuando los países africanos se unen y rechazan la injerencia, se convierten en una muralla imposible de atravesar, como ya empieza a verse en el Sahel. La segunda enseñanza es el valor del liderazgo auténtico. Cuando un líder está realmente conectado con su pueblo, escucha sus dolores y defiende sus intereses, ni la propaganda ni el sabotaje externo logran dividir a la nación. Es esta conexión la que ha blindado a Burkina Faso frente a los intentos de desestabilización, mostrando que la fuerza verdadera no viene de fuera, sino de la confianza interna. La historia africana nos recuerda una y otra vez que quien decide traicionar a su tierra, tarde o temprano, termina perdiendo todo, incluso su dignidad. Los líderes que vendieron a África ayer están olvidados o repudiados. Los que resisten hoy son los que entrarán en la memoria y el orgullo colectivo. Por eso, el futuro del continente no debe seguir atado a promesas vacías ni a alianzas construidas sobre intereses ajenos. África tiene la responsabilidad de forjar sus propias alianzas, basadas en la confianza y el beneficio mutuo, y de mirar con recelo cualquier agenda que venga impuesta desde fuera. La preparación es ahora más importante que nunca. Alerta, vigilancia y sobre todo educación. Solo un pueblo formado y consciente puede resistir las nuevas formas de manipulación y sabotaje. Es la mejor defensa ante quienes buscan dividir y someter desde las sombras. Ignorar estas lecciones es jugarse no solo la reputación y la dignidad, sino también el avance de toda África. La sumisión solo perpetúa el ciclo de pobreza y dependencia. Pero aplicar estas enseñanzas puede cambiar el destino de la región y devolverle el protagonismo perdido. La pregunta ahora es, ¿qué papel quieres jugar tú en esta historia y en el legado de África? En el próximo segmento, exploraremos cómo cada individuo y comunidad africana puede contribuir a fortalecer este nuevo despertar continental. La próxima página de la historia africana se está escribiendo hoy. ¿De qué lado estarás? Lo que sucede entre Burkina Faso y Costa de Marfil no es solo un conflicto entre dos naciones. Es el reflejo de siglos de intervención extranjera, manipulación y lucha por la soberanía. Francia, al ver menguar su poder, ha decidido reescribir las reglas del juego y ahora utiliza gobiernos africanos aliados para mantener su control sin mostrarse abiertamente. Pero la verdadera batalla no se libra únicamente en los despachos o los campos de entrenamiento. Se libra en la conciencia colectiva de millones de personas. En cada decisión que toma un líder, en cada noticia que compartes, en cada silencio que eliges. Lo que está en juego no es solo el destino de Burkina Faso o Costa de Marfil, sino el futuro de toda África Occidental y, por extensión, el equilibrio del mundo. Si el pueblo africano se vuelve consciente de su poder y rechaza ser utilizado como pieza en un tablero extranjero, puede cambiar el rumbo de la historia. Pero si permanece indiferente, la soberanía, los recursos naturales y la estabilidad de la región seguirán en peligro. La responsabilidad también cae sobre quienes observan desde fuera. Periodistas, ciudadanos, estudiantes, líderes de opinión en todo el mundo. Porque lo que ocurre hoy en el Sahel puede ser la chispa que encienda una transformación continental, o la excusa para una nueva era de sometimiento y violencia. El desenlace de esta historia aún no está escrito, pero cada uno de nosotros, desde cualquier rincón del planeta, tiene un papel que jugar. ¿Serás testigo pasivo o protagonista del cambio? Recuerda, el futuro de África depende de las decisiones, la valentía y la unidad de su gente, y de la vigilancia de una comunidad internacional que no puede darse el lujo de